El baño en el que hablábamos al espejo, en la calle de la Dalia, o sea, el primer baño del que tenemos memoria, que estaba en la calle de la Dalia, era muy chistoso porque tenía dos puertas. Una puerta hacia el pasillo de la casa y otra puerta hacia un patiecito que luego tenía una escalera que subía a la azotea de la casa. ¿Te acuerdas, Pepito? Y ahí después de que platicábamos tú y yo, nos salíamos, ya teníamos que salirnos del baño, lo que fuera, nos salíamos por el patiecito, tomábamos, era un pasillito de metal, como la escalera de metal que subía que venía desde abajo de la casa, porque era un primer piso de lo que estoy hablando, que venía desde abajo, era una casa vieja, la calle de la Dalia, en la calle de la Dalia, Dalia 32, que luego le pusieron María Enriqueta Camarillo de Pereira. Decía mi papá que, que era más grande el nombre que la calle, ¿no? Sí, porque era una callecita, dos callecitas muy pequeñas ahí en Santa María de la Ribera. Bueno, entonces del primer piso salía ella para ir a la azotea y entonces, bueno, pues se tendía la ropa en la azotea, etcétera. Y esto, y entonces nos subíamos, tú y yo, por ese, por ese patio, por ese pasillo para llegar a al donde estaba, donde daba la escalera que venía desde hasta abajo, pero ahí había para poder pasar y entonces tomar tanto quien subiera desde, desde el patio de abajo, donde se lavaba y donde tal y cual, subiera a toda la casa, o desde el primer piso nada más la parte eran techos altos, esa parte para subir a la azotea. Y en la azotea había un tinaco, ¿te acuerdas, Pepe? Y el tinaco estaba alto, pues sobre unas vigas. Y era muy chistoso porque me acuerdo que hablábamos tú y yo en el espejo del baño y luego nos subíamos a jugar, entre comillas, al tinaco, con muchísimo cuidado de no irnos hasta al borde, porque era donde acababa la azotea y estaba la calle, estaba el vacío, o había que tener muchísimo cuidado, entonces estaba prohibidísimo, prohibidísimo. Y no podíamos, pero la sensación de que pasar un poquitito de por ahí, de acercarse un poco más hacia el final de la azotea, era peligrosísimo, ¿no? Entonces el tinaco estaba justamente del otro lado, ¿no? Entonces ahí llegando, subiendo a la derecha estaba el tinaco, para colgar las cuerdas, para colgar la ropa, había ganchos para colgar la ropa. Y había ganchos por ahí, por todos lados, había cubetas con ganchos para colgar la ropa. Y entonces nos poníamos abajo del tinaco. O sea, teníamos que estar muy chiquitos para poder estar abajo del tinaco. Y ahí con unos ladrillos nos sentábamos. Y me acuerdo, ¿te acuerdas tú que tomábamos los ganchos para colgar la ropa y pues los poníamos en la viga que sostenía el tinaco y entonces jugábamos a que era como una nave, ¿no? Y entonces al moverlos era como si manejáramos los controles de la nave.
Y era muy chistoso porque, bueno, podíamos pasarnos, pues yo creo que horas, porque las horas que hablábamos tú y yo frente al espejo, y luego las horas del juego, de esto, de todo lo que pudiera ser volar, ahí sí no me acuerdo a dónde volábamos, era simplemente, pero solos, o sea, un juego solitario, ¿no? O sea, completamente solo. Y era muy hermoso el estar solo contigo cuando hablábamos, pero estar solo contigo, con esa presencia que siempre ha habido, en fin, todo eso que he repetido, pero solo, horas. Entonces el gusto a realmente la belleza de la soledad abajo del tinaco, ¿verdad? Era muy. Después podía ser que me encontrara con mi hermana y ya jugáramos un poco a, pues a las cosas de ella, más que porque pues eran las cosas de ella, ¿no? Eh, sus juguetes de hacer comida, sus muñecas, etcétera, etcétera, abajo de la covacha que le llamábamos, que estaba abajo de la escalera ya para salir a la calle. Cuando la escalera era de madera, antes de que hicieran una escalera de, de ladrillo, pero entonces, pero normalmente yo me subía ahí, no sé realmente cuánto tiempo me podía pasar abajo del tinaco. Mientras mis demás compañeros deben haber estado estudiando o deben haber estado jugando fútbol en la calle, yo era feliz solo abajo del tinaco, jugando con. Y esto, claro, lo recuerdo y lo uno. Yo que lo unía en ese tiempo con esa soledad del patio de las monjas, ¿no? Que también era hermosísima, una soledad hermosa. O sea, eso que podía asustar a la gente y a otras personas de soledad y de casualidad se veía una monja que pasaba por ahí, pero iban a algo, estaban solas, no hablaban entre ellas, ¿no? Eran de clausura, eran ¿cómo se llamaba? De contemplativas, eran monjas contemplativas, entonces no hablaban, eran tiempos entonces, cuando no estaban en la capilla cantando sus horas, ¿no? Lo que cantan los monjes en las capillas. Ellas eran concepcionistas, pero yo creo que por lo tanto deben haber seguido la regla de San Francisco, deben haber sido franciscanas, pero al ser franciscanas encerradas serían como los capuchinos, ¿no? De alguna manera que seguían pues un poco la regla también de San Benito, o sea, el silencio y las horas cantadas. Y entonces, bueno, pues mientras yo esperaba que la Madre Gracia me llamara para empezar a darme el catecismo, estaba yo solo ahí en el patio, y entonces la soledad abajo del tinaco, la soledad en el patio de las monjas, y luego ya el catecismo, y luego meterme a la capilla, me supongo que ya hemos platicado aquí, ya hemos platicado tantas veces acerca del silencio de esa capilla. Cuando no cantaban había un silencio, había a lo mejor alguna monja viejita. No me asustaban las monjas viejitas como otros niños pueden contar que una monja, bueno, y grandes, ¿no? O sea, me acuerdo de Bruce cuando fue al monasterio benedictino y estaba un hermano que no se podía mover, entonces no participaba con todos los demás en la procesión,
Entonces estaba ahí sentado. Entonces Bruce tenía que esperar ahí a que entráramos todos en procesión y y él me decía, no me lo dejen, no me dejen solo, le decía el hermano Alcayata, porque estaba eh, eh, con su joroba, todo, pero no me dejen solo, me le daba miedo la figura del monje solo. A mí en absoluto, y era un niño, y entonces ni la soledad de abajo del tinaco, la soledad del patio del patiecito de las monjas, que yo lo veía como un jardín, pero en realidad era un patiecito, ¿no? Un patio como el que puedo tener aquí, con unas cuantas. Y era muy feliz en esa soledad. Y, y ahí empecé a aficionarme, bueno, no empecé a aficionarme, empecé a descubrirme en esta vena monjil, ¿no? Mi padre hablaba de las monjas, todavía yo no conocía a las monjas cuando mi padre decía si los frailes y monjas supieran, pero era una cosa, yo no ubicaba más que esas monjas que fueron las primeras que conocí y pues no las ubicaba, además bajaran y aquí era todo horizontal, entonces no correspondía a la imagen de bajaran libertad, 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 ¿no? Pero empecé a saborear esa felicidad y a buscar de algún modo esos espacios. Y entonces pues ya conocí, ya entré al Patria tal y cual, y conocí a los jesuitas, y entré a la compañía. Era hermosísimo San Cayetano cuando entré a la compañía, el silencio, porque era realmente, el noviciado era realmente monástico, ¿no? Y claro que siempre ha habido en mí esta división, por una parte la felicidad de lo monástico, del silencio, y por otra parte la necesidad de la lucha, pues. Entonces sí quedaba. Por eso los jesuitas, de algún modo, que se llaman a sí mismos contemplativos en la acción, me encantaron en un momento dado, pero sí, siempre quedó. Y cuando conocí, sobre todo a Merton, trapense, cisterciense, pues, y conocí toda la historia de Merton y luego toda la historia de los monjes rebeldes y tal y cual, la fundación de la Trapa, etcétera. Y esta búsqueda del silencio profundo. Entonces, la familia benedictina, o sea, todavía en ese momento ni idea tenía de qué era la familia benedictina, pero iba a venir a conocer pues toda la serie de ramas de este árbol de San Benito, de este árbol silencioso de contemplación, que finalmente son ermitaños que deciden en un momento dado, ermitaños de Egipto, pues, porque ahí es donde comienza toda esta cuestión. Habría que ver hasta qué punto es cristianos en sus orígenes, ¿no? Son esenios en sus orígenes, quién sabe desde dónde viene, pues son esenios en Israel, ya en tiempos de Cristo ya existían esos esenios, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el Bautista, Juan Bautista, el primo del Señor, era esenio. Inclusive los famosos rollos del Mar Muerto son de aquellos tiempos, ¿no? Entonces hay un encuentro entre lo platónico de los griegos y por otra parte toda la espiritualidad de la oriental, que viene de Egipto, ¿no? Que viene de Egipto,
se encuentra, y los primeros monjes, los primeros ermitaños, las ermitas que estaban por ahí, que vivían en las cuevas, etcétera, pues vivían solos, ¿no? Después algunos empezaron a unirse y empezaron a conformar sistemas de vida en común, etcétera, y muchos de esos fueron estas comunidades esenias que ya existían cuando aparece Cristo, y ya varios siglos después aparece Benito y dan el paso a Europa, ¿no? Entonces, por eso se dice y San Benito entonces lo que hace es que los monjes solitarios que están uno por un lado y otro por otro, cada uno en su ermita, se reúnan, ¿no? Y entonces eso es lo que forma un monasterio, ¿no? Monos es uno, porque estaba uno, y entonces como monos, la reunión de unos, ¿no? Entonces, el monasterio, ¿no? Entonces, y ahí empiezan, y claro, lo que hacían era cantar, orar. Lo que cantaban era finalmente el Antiguo Testamento, lo que conocemos los cristianos posteriormente como el Antiguo Testamento, que pues eran las escrituras, ¿no? La palabra del Señor. Y entonces la repetían y la repetían y la repetían. Un poco como pueden ser todas. Sigue cantándose así, la oración, pues, pero empieza a gustarme, bueno, esto pasa y después San Benito funda un primer monasterio en Europa, en Montecassino, ¿no? El original, el monasterio ahí en Italia, en Montecassino, lo vuelan en la Segunda Guerra Mundial y luego construyen otro, pero realmente son los monjes griegos de Monte Athos, o sea, hay toda una tradición, ¿no? Pero la tradición benedictina, hay todo lo que se conoce como la familia benedictina. Después de ahí van a surgir los monjes negros, porque son los originales de San Benito. Luego empieza a abrirse, a corromperse de alguna manera por cuestiones de dineros y de poder, y los abades y toda una serie, abades padre, ¿no? Entonces es uno elegido por todos para que sea el padre de todos los demás en un momento dado, lo reconocen como tal. Entonces es Abba, padre, ¿no? Esto es el abad, pero empieza obviamente esto a convertirse en la Edad Media, y más adelante empieza a convertirse en centros de poder, ¿no? O sea, de pronto económicamente la vida de estos monasterios, pues no tienen hijos, no tienen en qué gastar, simplemente lo que van teniendo lo van guardando y se convierten en grandes capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, eso puede llegar a ser un gran negocio en un momento determinado. Entonces esto obliga a que de pronto haya ramas que se van y dicen, no, hay que ser más estricto, etc. Esa es la razón de que Francisco de Asís no se vaya de monje como tal, sino que busque la pobreza absoluta, pues porque pues en un monasterio pues se podía vivir muy bien todavía hasta la fecha, pues se puede vivir muy bien. Entonces van siendo más estrictos y más estrictos y más rígidos y entonces cuanto más rígidos, más silenciosos, ¿no? Más. Entonces Merto, por ejemplo, es el Cister, ya es el Citeaux en Francia, ¿no? Que es una de las de ahí viene una de las reformas hacia formas más duras y más buscando más el monacato original, ¿no?
Entonces, cuando Merton se encuentra con el Cister y se fascina con esa vida de silencio, de canto en un momento dado, de, y de simplemente de repetir la palabra, ¿no? De repetir la palabra divina, los salmos, etcétera, repetirla, saborearla. Esto es una vida que puede ser, que a él le parece como poeta, que era poeta, eh, eh, le parece extraordinaria, ¿no? Entonces entra al Cister y empieza a escribir sus libros. Y claro, caen en las manos de gente contemporánea, ¿no? Pues justamente Ernesto Cardenal se va a Estados Unidos y conoce ahí en Getsemaní, el monasterio ahí conoce a Merton y entra Ernesto Cardenal. Y la cuestión con Ernesto Cardenal es algo que ya viene, que ya viene también formándose, presentándose pero ¿qué te cuento todo esto? Simplemente que lo que quiero es recordar, o sea, para terminar la idea, esta parte que también me ocurría a mí, pues, o sea, de alguna manera la voluntad de este silencio durante unos tiempos, unas temporadas, y luego la voluntad de pelear. Entonces, Cardenal se vuelve un monje guerrillero, ¿no? Se vuelve, y esto, y le dice, y el propio Merton le dice cuando es novicio, le dice, es que no es este tu lugar, porque existe esta doble cosa que ya le estaba ocurriendo a Merton, y que Merton va a resolverla de otra manera, ¿no? Pero entonces se va, pero Cardenal sale y sale ya para fundar después en Solentiname, pero ya va a ser un monje de blanco y tal y cual, se ordena sacerdote tal y cual, un monje con estos grandes silencios. Justamente de sus libros de poesía están salmos, todo eso lo empiezo a leer y entonces sí hay en mí este doble juego. Por una parte, la necesidad de la acción y de la acción política más fuerte, y por otra parte la necesidad de recuperar la belleza de la soledad abajo del tinaco, que esa duró más tiempo, o la belleza del claustro, del patio de las monjas, que duró menos tiempo, porque fue nada más mi preparación, porque abajo del tinaco fue muchísimo tiempo, no sé cuánto tiempo, pues, hasta que ya. Y luego el horror del mundo de afuera, hasta que. Entonces la familia benedictina como tal, en sus distintas formas, todas me interesaron en su momento, ¿no? Los cartujos, los benedictinos negros. Entré en 2 ocasiones durante tiempos largos, nunca un año completo, porque no duro un año en los lugares, pero sí entré como oblato, ¿no? O sea, como oblato significa entregado, es una oblación, ¿no? Pero ahí mismo seguíamos en los baños ahí platicando entre tú y yo, ¿no? O sea, teníamos que en San Cayetano fue tan difícil el no tener la posibilidad de poder hablar tú y yo. En cambio en el monasterio benedictino, ahí en Cuernavaca, sí había la posibilidad de que en los momentos de estar en el cuarto, en la celda,
tuviera su baño y tuviera su espejo y pudiéramos platicar, ¿no? En el noviciado de San Cayetano pues eran baños generales y pues no iba yo a estar hablando enfrente de todo el mundo, no sé si ya... Si bastante loco me considero yo, me imagino ya que todos los demás vengan a Pepe y Pepe. Tú y yo pues ya sabemos quiénes somos desde siempre, ¿no? Pero bueno, ahí que vienen... Entonces, bueno, no es esquizofrenia, pero pues ahí se parece, ¿no? En fin, pero siempre está siempre tirando hacia, ¿no? Entonces, ahí nació pues ese enorme gusto por la familia benedictina, a la que le debo tanto, además, porque en momentos determinados me recibieron en distintas etapas de mi vida. En fin, Pepe, ¿qué te voy a contar si lo hemos platicado en su momento, tú y yo? Pero platicarlo ahorita contigo me sirve para recordarlo. No me acordaba bien a bien cómo era la calle de la Dalia. El patio de las monjas, lo recordamos entre tú y yo, entre esas pláticas. Y la búsqueda de esto, en fin, inclusive hubo momentos, te acordarás, de que dice a Getsemaní, ahí donde estuvo Merton, pero todo el mundo dice que era un frío verdaderamente espantoso. Entonces, Cuernavaca es muchísimo más templadita, ¿no? Entonces, en fin, sí era esto, por ejemplo, del tinaco, nos está saliendo ahorita, no lo recordaba con tanto. Le tengo que comentar a Beatriz para que me cuente cuándo fue que ya vino el cambio de casa, porque fue hasta el accidente de mi mamá. Entonces, pero Beatriz recuerda perfectamente porque iba en el coche, pero fue el accidente de mi mamá que ya se decidió construir la casa nueva. Ya mi mamá no quiso volver a la casa de Santa María, y entonces fue que hicimos ya, ahí decidimos la migración hacia el sur de la ciudad, ¿no? Hacia el Pedregal, hacia Coyoacán, la zona del Pedregal, ahí a Cerro del Vigilante. Bueno, y antes sobre Revolución, mientras terminaban la casa sobre Revolución en Guadalupeín, pero ya, por ejemplo, ahí sí, me acuerdo que ya Beatriz ya tenía, los 15 años de Beatriz fueron en Guadalupeín, o sea que esto tiene que haber sido antes. ¿Cuándo fue el accidente que fue lo que detonó? Y entonces fue cuando ya nos cambiamos y dejé mi tinaco, ¿no? Ni modo de... Pero esto me hubiera gustado cargar con mi... Bueno, ahorita que te lo estoy contando, que estamos platicando entre tú y yo, qué ganas de tener aquí el tinaco, ¿no? Recordar. Y obviamente no cabría, pues era muy... Era un hueco bastante pequeño, ¿no? En fin, bueno. El tinaco. Ay, Pepe, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, nos vemos para otra plática. A ver qué nos ayudamos mutuamente a recordar entre tú y yo. Bueno, chao.